Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 8 de abril del año 2025. Pedro Sánchez siempre picará con su aguijón al Partido Popular, aunque en el momento en el que lo haga vaya a lomo de los populares y eso le suponga hundirse en medio de un río. Y lo hará Pedro Sánchez sencillamente porque está en su naturaleza política. El escorpión de la Moncloa se había alargado a China, dejando en manos del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la misión de llegar a algún tipo de acuerdo de mínimos con el PP para poder aprobar los planes contra la política arancelaria de Donald Trump. Y parecía que algo se había conseguido mejorar en las relaciones con el PP, aunque desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo no se fiaban ni de Sánchez ni de los suyos, y con razón. Porque si de Sánchez no te puedes fiar en su estado normal, cuando entra en modo pandemia, ahí lo mejor es salir corriendo. Lo dijo el diario El País hace una semana con lo de la excusa de Trump que el sanchismo volvía al modus operandi que desplegó en lo peor del COVID. Y es verdad. No dijo el Sanchís que es volver el Sanchís, mira, el País, lo que es volver Sánchez al modo pandemia, incrementar la opacidad, la unilateralidad, el uso de la Moncloa como si fuera el atril de un mitin del PSOE y la reducción todavía más si cabe de los contrapoderes que vigilan al Ejecutivo. Eso es el modo pandemia. Un ejemplo de hoy, el modo pandemia de Sánchez. Han decidido reducir el turno de preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y únicamente han permitido 4. A este paso, como sigan reduciendo, van a decir, a ver, el del País, haz la pregunta que nos tenemos que ir. Y se acabó la rueda de prensa. Pero es que hoy han pasado cosas muy raras, cosas muy importantes y cosas muy graves. Hoy ha sido y está siendo, por las últimas noticias que estamos teniendo de Ábalos, un día negro para el sanchismo y al jefe, casualidad, le ha vuelto a pillar de viaje. Hoy el gobierno tenía especial interés, como les he dicho, en controlar las preguntas de carácter político en la rueda de prensa en Moncloa. Así que le ha dado un turno al diario El País, como no, otro al diario.es y los otros 2 turnos se lo ha dado a periodistas especializados en información económica para que le hicieran preguntas técnicas a Carlos Cuerpo y que el ministro de Economía se pudiera lucir. Porque hoy el gobierno, en esa rueda de prensa, nos hemos enterado luego, de que quería ocultar 2 cosas. Una de las cosas tenía que ver con una destitución de otro cargo señalado por la trama sanchista. Y la otra cosa que querían ocultar era la letra pequeña del plan de los aranceles del dialogante Carlos Cuerpo. Vamos a empezar con esto último. En su intervención en el Palacio de la Moncloa, Carlos Cuerpo ha dicho que le estaba cogiendo el gusto a esto de dialogar con los grupos de la oposición. Claro, Carlos Cuerpo se ha venido arriba porque Sánchez le ha dado a él el mando de las negociaciones presupuestarias. ¿Se acuerdan de María Jesús Montero? Pues tenemos también noticias frescas de esta tarde de María Jesús Montero. Íbamos a abrir las 8:30 con ella, pero José Luis Ábalos le ha quitado el puesto. Ahora se lo explico todo. Marlaska, no te asustes, con lo de Ábalos. No te asustes, pero asústate. Bueno, que no me quiero perder. Escuchen a Carlos Cuerpo presumiendo de que él habla con todos, hasta con el PP. La idea es tener un verdadero plan nacional hecho entre todos, un plan de país que nos permita ir adaptando nuestra respuesta a la evolución de una situación que, como he dicho antes, es muy incierta y muy dinámica. Un plan nacional hecho entre todos, ha dicho con bastante desparpajo, por no decir cara dura, el ministro de Economía. Y digo que lo ha dicho con bastante desparpajo porque al gobierno no le importa soltar la mentira más gorda, aunque sepa que en pocas horas se va a descubrir que es mentira, como así ha sido.
porque a primera hora de la tarde el relato fake de Carlos Cuerpo saltaba por los aires y dinamitaba cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular, porque resulta que Sánchez y Zapatero, valga la redundancia, antes de irse con sus negocios a China, le habían encargado al sustituto de Montero que pactara con Junts una nueva cesión. ¿Y qué han hecho los de Junts? Pues cuando han conseguido esa cesión en secreto, se lo han contado para presumir a todos los españoles. Josep María Cruzet es portavoz adjunto de Junts en el Congreso de los Diputados. Hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno del Estado en relación al Real Decreto de medidas contra los aranceles. Concretamente, este acuerdo pasa porque la movilización de más de 14.000 millones de euros que contempla este Real Decreto se haga en base al peso de las exportaciones a los Estados Unidos de Cataluña. Eso representa que se movilizarán el montante de 3.000 millones de euros. Al voltant de 3.000 milions d'euros. Es decir, que cuando Carlos Cuerpo ha dicho quiero hacer un plan nacional contando con todos, con el PP, con las autonomías que gobierna el PP, ya había pactado con Junts aprobar en el Consejo de Ministros un decreto para que Cataluña se quede con el 25% de todas las ayudas. Claro. Varias cosas, ¿no? Después de conocer esto. En primer lugar, Cataluña la gobierna Salvador Illa. La gobierna Salvador Illa. Y el que anuncia los acuerdos con Cataluña es Junts. No está mal, ¿eh? Se habría enterado, habrían tenido la deferencia de avisar a Salvador Illa que estaban haciendo esto. Y la otra cosa, después de que haya salido a la luz el pacto oculto, a la espalda del principal partido de la oposición, del resto de comunidades autónomas que, como ven, no pintan nada, de los sectores afectados y en realidad del conjunto de todos los españoles, el Partido Popular le ha dicho al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que han entendido el mensaje y que no cuenten con ellos para atacar de nuevo la igualdad de los españoles. El PP ha acusado a Carlos Cuerpo de decir una cosa en la rueda de prensa en Moncloa mientras pactaba en secreto este acuerdo con los separatistas. Así que las cosas a esta hora de la tarde-noche están de la siguiente manera. El sanchismo necesita sacar dos grandes planes adelante antes del verano. Uno es el famoso plan armamentístico disfrazado de salto tecnológico y el otro es el plan arancelario para ayudar a las empresas que se vean perjudicadas por la decisión de Donald Trump. Para aprobar estos dos planes, Sánchez no tiene mayoría. Para ninguno de los dos. Porque el plan de defensa, sus socios de extrema izquierda ya le han dicho que no se lo aprueban y por eso Sánchez pretende no llevarlo al Congreso y aprobarlo de extranjis como si estuviéramos en modo pandemia. Y para sacar adelante el plan arancelario, el gobierno estaba negociando con el Partido Popular, negociación que ha saltado por los aires al descubrirse otro pacto secreto entre el PSOE y Puigdemont. Pero con el PSOE y con Junts no vale para aprobar esto. Bueno, venga, vale, Sumar también tragará. Pero si el PP vota no y Vox vota no, Sánchez necesitará a la coalición Frankenstein al completo, a todos, incluido a Ábalos, incluido también a Podemos. Y es aquí cuando ha empezado la fiesta palomitera, porque hoy ha estallado, pero a lo bestia ya, la guerra entre Podemos y Sumar. Porque, insisto, algo que les llevo diciendo desde hace varios días, Podemos y Sumar se están comportando como si fuéramos a tener elecciones a la vuelta de la esquina. Y lo de hoy es una prueba más. Están de los nervios. Unos porque Sumar se ve absorbidos y los de Podemos porque se ven crecidos. A primera hora de la mañana, la que está más crecida, Irene Montero, que acaban de elegir candidata de Podemos a las elecciones generales. ¿Pero qué elecciones generales? Pues ellos ya tienen candidata. Pues han ido a que le entreviste Incho Urrondo en Televisión Española, pues se sentía como en casa, han hablado un poquito del genocidio israelí, bien, y ha llegado el momento de la primera joya a Yolanda Díaz.
Y creo que lo importante es que articulemos una izquierda fuerte en España, de poder, de gobierno, autónoma del poder establecido, autónoma del Partido Socialista, que es justo lo contrario de lo que ha significado la Operación Sumar que ha liderado Yolanda Díaz en España. Por tanto, creo que igual que nosotras tenemos la tarea de poner en pie a la izquierda, el Partido Socialista también tiene la tarea de hacer la unidad con aquellos sectores del PSOE que ahora mismo están fuera del PSOE. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría se ha hecho acompañar de Mónica García. Buscaban una excusa. Por algún motivo, el gobierno, no sabemos si Yolanda Díaz también ha decidido esto o lo ha decidido Sánchez, el gobierno quería que hoy saliera alguien de Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, porque tenían que decir que tragaban con el aumento del gasto en defensa de 2.000 millones de euros aprobado hoy. Y le ha tocado a Mónica García el desgaste, no a Yolanda Díaz, que hoy ha dado la imagen Yolanda Díaz de realmente haber dimitido como líder de Sumar, que ya no lo es, dimitió tras un fracaso en las elecciones, creo que eran las gallegas, o en las europeas, y no lo es, pero lo era. Pero hoy directamente ha dejado a Mónica García al mando de las operaciones, porque claro, cuando en el Senado Yolanda Díaz no ha podido evitar a los periodistas, si es por ella hoy no se hubiera cruzado con ninguno, los periodistas le han preguntado por los ataques que le estaban lanzando ayer Pablo Iglesias o Irene Montero. Queríamos preguntarle por las observaciones que han hecho hoy. De verdad, madre mía. Pablo Iglesias sobre integrarse. Hasta aquí, chicos, gracias. El de prensa oportuno, chicos, a la vice no se le pregunta. Y claro, ante el silencio de la supuesta líder de Sumar, ha tenido que ser otra vez Mónica García, que se lleva fatal con Yolanda Díaz, la que tuviera que responder a Podemos, a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Y ojo, porque se ha quedado a gusto. Estamos un poquito hartos de tener que recibir lecciones y de tener que escuchar tanto al señor Iglesias como a la señora Montero decirnos lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que ser, ¿no? Y en este sentido, yo lo siento mucho, pero desde Más Madrid vamos a seguir una fuerza progresista, que estamos empujando también el espacio progresista, que por cierto ellos dejaron en las cenizas, y que ese espacio progresista en concreto en Madrid es ahora mismo el líder de la oposición. Así que muchas lecciones no vamos a permitir. En el año 2021 ya le dije al señor Iglesias que la política no era una película de Netflix, y ahora le digo a los dos, al señor Iglesias y a la señora Montero, que esto tampoco es una piscina de bolas, ¿no? Una piscina de bolas. Leticia Barquín, nuestra compañera, nos va a dar la respuesta que hace unos minutos ha dado Pablo Iglesias a lo de la piscina de bolas, que no sabemos si es que Mónica García se lo dice por los niños, porque están infantilizando la política. Aunque el nivel político de Mónica García, Irene Montero, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz sea, como ven, bastante pobre, lo cierto es que es importante lo que hagan y se digan entre estos, porque de estos depende el gobierno de Sánchez, las votaciones de las cosas que hace Sánchez y la posible convocatoria o no de unas elecciones. Porque dicen que Sánchez, viendo lo que tiene a su izquierda, que es lo que le frena para convocar elecciones. Y solo con esto que les acabo de contar, ya tendríamos para hacer 10 tertulias hoy. Más si cabe, teniendo en cuenta que tenemos a Alejandro Vara, que ayer dijo: oyentes de la noche de radio, esto está muerto. Elecciones o a la vuelta del verano o a principios de 2026. Pero es que tenemos muchas más cosas que contarles, porque les he dicho que el gobierno había ocultado hoy dos cosas. La primera que ha ocultado, el pacto secreto con Junts para darle el 25% a Cataluña del plan arancelario, y la otra, ¿saben? A Pilar Alegría se le ha vuelto a olvidar contarnos que el Consejo de Ministros había destituido a alguien. En este caso, tampoco es tan importante, al presidente de Puertos del Estado, a Álvaro Rodríguez da Pena. Ojo, no confundir con el otro Álvaro,
Alvarito de Puertos del Estado, al que echaron hace un año. Ese era el secretario general de Puertos del Estado, que cuando se vio salpicado por la trama Koldo, le echaron diciendo: hemos perdido la confianza en él. Hoy al que han echado es al presidente de Puertos del Estado. Y como Alegría lo ha ocultado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas no le han preguntado. Pero gente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, del que depende Puertos del Estado, le han dicho a algunos periodistas en privado que han echado al presidente de Puertos del Estado para dar un nuevo impulso a este organismo por la guerra comercial de Trump. Ya hay que tener jeta, ya hay que tener cara dura, tratar de enmascarar la destitución del presidente de Puertos del Estado con lo de Donald Trump. Porque no hace falta tener mucha memoria para recordar que al que han echado hoy fue la persona que mintió a los investigadores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria cuando le preguntaron: oye, presidente de Puertos del Estado, ¿Víctor de Aldama ha participado en el contrato de 20 millones de euros en mascarillas que adjudicó Puertos del Estado? Rodríguez da Pena, el otro Álvaro, el presidente entonces de Puertos del Estado, al que han echado hoy, dijo que no había participado y de hecho lo puso por escrito en un documento oficial. El diario El Mundo demostró que esto era mentira y, entre otras pruebas, sacó un correo del exsecretario general de Puertos del Estado, al que echaron hace un año, Alvarito, dirigiéndose al responsable de la empresa de la trama y al propio Aldama. Pero es más, es que el comisionista Aldama no solo tuvo relación con el contrato, es que ya ha quedado demostrado por los investigadores que es el propio Aldama el que introdujo soluciones de gestión en Puertos del Estado. Habían estado tapando todo esto, pero, oye, un día dimite el jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, cuestiones familiares, hoy destituyen al presidente de Puertos del Estado por lo de Donald Trump, y se quedan tan pichis. Óscar Puente, tan locuaz él, no ha dicho nada de esto, ni siquiera ha escrito nada de esto en Twitter. No sé, ¿has echado al presidente de Puertos del Estado? Eres el ministro de Transportes. A lo mejor algo tienes que decir, aunque solo sea para dar la bienvenida al nuevo. Pues nada, de lo de hoy no ha dicho nada. Pero ¿saben de lo que sí ha escrito en Twitter? De otro de los escándalos del día, el del hermanísimo. Dice Óscar Puente que los cotilleos ahora resulta que son pruebas, tratando de atacar a la juez Viedma. Porque la juez Viedma ha estrechado hoy el cerco judicial un poco más del hermano del presidente del gobierno con la reanudación de los interrogatorios. La juez instructora ha cogido carrerilla porque dentro de 2 semanas, 17 días para ser exactos, va a volver a tomar declaración al hermano del presidente. Así que hoy ha llamado de nuevo a Evaristo Valentí, director de un conservatorio de Badajoz y autor del famoso correo titulado El Hermanísimo. Correo en el que, adjuntando las bases del concurso de la plaza que luego ocuparía David Sánchez Pérez Castejón, puso asunto hermanísimo. Estoy deseando que trasciendan las declaraciones, los audios del interrogatorio de la juez Viedma a este tipo. Hoy no los tenemos. Lo que sí tenemos son las preguntas que le han hecho los periodistas al director del Conservatorio de Badajoz a la salida del juzgado. ¿Y habían oído ya hablar del hermano de Pedro Sánchez como posible candidato? Pues sí, había varios rumores sobre varios candidatos y este era uno de ellos, el más llamativo. ¿Y con qué motivo se mandó ese correo? El hermanísimo. El correo tenía el enlace a las bases para que lo vieran, para que la directora del otro conservatorio. De cualquier forma, esas bases de la convocatoria se mandaron antes de que la convocatoria se hiciera pública en sí. No, ese correo es del mismo día en el que salen las bases. Vale. Entonces, pero ustedes con ese hermanísimo en el asunto lo que querían decir. Sí, sí, bueno, era un calificativo que alguien le puso, que no sé quién sería, un poco jocoso y que se oía.
un calificativo un poco jocoso que se oía en la Diputación de Badajoz. El director del conservatorio ha tratado de conservar el puesto, nunca mejor dicho. Y en vez de decir, sí, es que sabíamos que le iban a dar la plaza a él. No, se oía... Ya. Después de la declaración de este señor, la juez Viedma ha interrogado a la otra directora del conservatorio, la que recibió el email del hermanísimo. Es decir, la que recibió el email en el que en el asunto ponía hermanísimo. Y esta señora ha confirmado en sede judicial que el puesto para el hermano estaba asignado de antemano. Y de hecho le ha dicho a la juez que el mismo día que salió a concurso la plaza, supo que la designación estaba teledirigida para que se la dieran al hermano del presidente. La última vez que esta directora de conservatorio prestó declaración ante la juez Viedma, dijo que en ningún momento supo el nombre de ningún candidato. Hoy ha modificado su declaración, lo cual complica muchísimo la situación del hermanísimo. Claro, han visto que, oye, si mentimos a la juez con todas las pruebas que hay, lo mismo vamos nosotros para adentro. Así que vamos a decir todo lo que sabemos. A la salida del juzgado, esta señora quería ser más prudente que la anterior y no responde a los periodistas. ¿Qué tal ha ido la declaración? ¿Solamente eso? Bien. Yolanda, ¿qué intención tenían esos correos cuando se envían? No, de verdad no voy a decir nada, lo siento. Hermanísimo que nos llama tanto la atención. Sí, pero lo entiendo que os llame la atención, pero no voy a decir nada. ¿Pero a usted le pareció sospechoso eso del hermanísimo, cuanto menos? Lo siento, pero no voy a hacer ninguna declaración. Gracias. Ya se lo ha contado todo a la juez Viedma. El tercero en declarar ha sido el dueño del piso de Airbnb, que ha vuelto a decir que David Sánchez ya estaba buscando piso para vivir en Badajoz antes de que le dieran la plaza. Y el último en prestar declaración hoy, el calendario es intenso, ha sido el que fue líder de Podemos en Extremadura en 2017 y que convocó a la prensa para denunciar públicamente que la Diputación estaba creando un puesto para el hermano de Pedro Sánchez. A todos estos les ha tomado declaración hoy la juez Viedma. Y todos le han complicado mucho el panorama penal al hermano del presidente, que tendrá que ir a declarar en 17 días. Algo como lo de hoy bastaría para hacer saltar por los aires cualquier gobierno menos el de Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez resiste. Y fíjese si resiste que hoy tiene el pacto oculto con Junts. Hoy tiene la guerra de sus socios potenciales aliados más a la izquierda, a lo bestia ya Podemos contra Sumar. Hoy tiene la que acaba de hacer José Luis Ábalos, atento Marlaska, que lo vamos a contar a las 8:30, que se te puede complicar también a ti la vida, que por lo visto Ábalos empieza a moverse, decía Libertad Digital, Ábalos de los nervios con todo lo que está saliendo que le perjudica, pues Ábalos ha movido ficha, estamos preparando esa información. Hoy tiene el talegazo que se ha pegado el comodín pumpido del sanchismo, que en el Constitucional le han dicho, ¿cómo que no vas a dejar a la audiencia de Sevilla ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los seres? Pues lo del Constitucional ha terminado ahora mismo, pero continuará mañana. Y ya se ha filtrado algo, y es que Pumpido está muy enfadado. ¿Por qué, Esmeralda? Está molesto porque se han filtrado los 5 informes de 5 letrados del Constitucional diciendo que no se puede impedir a ningún órgano jurídico, en este caso la Audiencia de Sevilla, acudir a la justicia europea. Menudo martes negro, y no en las bolsas, que hoy ha ido un poco mejor la cosa. Menudo martes negro para el sanchismo. La guerra de sus socios. El escándalo del hermanísimo que se complica. Ábalos, damos el titular, Esmeralda. Ábalos llamando o pidiendo que vayan a declarar. Marlaska y su número 2. Que no es un cualquiera, ahora se lo contamos. Y Pumpido fracasando en el Constitucional. Y este día negro para el sanchismo,
le ha vuelto a pillar a nuestro presidente a miles de kilómetros de nuestro país, en otro viaje. Esta vez está, si no llegando ya a Vietnam, habrá llegado ya, y mañana o pasado le tocará a China. Y claro, en una gira así, qué importante sería que los periodistas le preguntaran al presidente por lo de su hermano, por lo de Ábalos, por lo de Marlaska, por lo de Pumpido, por la guerra entre Podemos y Sumar. Se están filtrando ya las conversaciones off the record de Sánchez con los periodistas en el avión. ¿Y de qué han hablado? De Trump y que del PP se tiene que separar de Vox. No Sánchez de Junts, el PP de Vox. ¿Entienden ahora por qué había que dejar a la periodista independiente Sandra Gallardo de Radio Nacional fuera de ese viaje? Imagínense que le hubieran preguntado: presidente, ¿en casa le conocéis también como el hermanísimo? La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.